Hay personas que a las 2 de la mañana están perfectamente despiertas. No por insomnio, no por ansiedad, al menos no de la que tiene nombre clínico. Están despiertas porque su mente está construyendo algo. Ven la vida que quieren con una claridad casi cinematográfica. Cada paso, cada detalle, el negocio, el proyecto, la conversación que van a tener, la versión de sí mismas que por fin va a despertar mañana y empezar. Y mientras todo eso sucede adentro, por fuera no se mueve nada. Mañana va a ser igual que hoy. Y lo saben, y eso es lo que más duele. Desde afuera la gente suele llamar a esto pereza, o falta de disciplina, o simplemente no querer lo suficiente. Pero la psicología lleva décadas estudiando este patrón, y lo que ha encontrado no tiene nada que ver con la falta de ganas. De hecho, muchas de las personas más paralizadas que existen son exactamente las que más intensamente desean. El problema nunca fue la motivación, el problema es algo que se instaló mucho antes, algo que convirtió al sueño en refugio y a la acción en amenaza. Voy a recorrer contigo 20 comportamientos específicos que revelan este patrón. No son opiniones, no son frases bonitas sacadas de un libro de autoayuda. Son señales documentadas por investigadores como Albert Bandura, Martin Seligman, Gabriele Oettingen y Daniel Kahneman, entre otros, que llevan décadas tratando de entender por qué algunas de las personas con más visión, más talento y más claridad sobre lo que quieren son exactamente las que menos actúan. Presta atención al número 11. Es el más contraintuitivo de toda la lista, el que parece lo opuesto de lo que es. Y el número 20 es el que la mayoría se niega a decir en voz alta, pero que probablemente explica todo lo demás. Si te reconoces en algunos de estos, eso no es debilidad, eso es conciencia. Y la conciencia, aunque duela, es el único lugar desde donde algo puede cambiar de verdad. Quédate hasta el final. Estas son 20 señales silenciosas de personas que sueñan en grande, pero nunca dan el primer paso. Número 1. Coleccionar cursos, libros y planes que nunca se terminan. La armadura intelectual de quien confunde preparación con progreso. Fíjate qué pasa cuando alguien así abre su computadora un domingo por la noche. Tiene 47 cursos empezados en distintas plataformas, 3 terminados. Tiene una estantería con libros marcados hasta la página 30. Tiene carpetas con nombres como Proyecto Final, Plan 2024, Ideas Nuevas. Y esta noche, en vez de abrir cualquiera de esas carpetas, va a inscribirse en un curso nuevo, porque el curso nuevo se siente como acción, se siente como progreso, y esa sensación dura exactamente lo que tarda en llegar la primera tarea difícil. La mayoría interpreta esto como curiosidad dispersa, como alguien que simplemente tiene muchos intereses y no se decide. Pero lo que la psicología ve aquí es un mecanismo de protección extraordinariamente sofisticado. Albert Bandura, el psicólogo que en los años 70 desarrolló el concepto de self-efficacy, la creencia de una persona en su propia capacidad para ejecutar acciones específicas, descubrió que cuando esa creencia es baja, el cerebro busca actividades que simulen competencia sin exponerse al fracaso real, y aprender se siente como hacer, pero no lo es. Hay 2 caminos que llevan a este mismo lugar. Están las personas que crecieron en ambientes donde el conocimiento era la moneda de valor, donde leer más, saber más, prepararse más era lo que se premiaba. Y están las personas que alguna vez intentaron algo sin estar listas y la experiencia fue tan dolorosa que ahora necesitan sentirse absolutamente preparadas antes de dar un solo paso. 2 historias distintas, pero el mismo resultado. Una biblioteca interna inmensa y una hoja de acciones completamente en blanco. Si tu escritorio digital está lleno de promesas que empezaste con entusiasmo y abandonaste en silencio, no eres inconstante. Tu cerebro encontró una forma de sentir que avanza sin arriesgar lo que más le importa. No es poca cosa entender eso. Aprender puede ser un puente, pero también puede ser el puente que nunca se cruza. Número 2. Contarle a todo el mundo tus planes antes de empezar.
la descarga prematura de dopamina que mata la acción antes de que nazca. Imagina una cena familiar, una de esas largas con primos, tíos y la abuela en la cabecera. Alguien pregunta qué hay de nuevo y esa persona se ilumina. Cuenta el proyecto. Los ojos le brillan. Describe cada paso como si ya lo hubiera dado. La mesa entera se entusiasma. Alguien dice, ¡qué buena idea! Otro dice, yo sabía que tú podías. Y esa noche, camino a casa, esa persona siente una satisfacción profunda. El problema es que no ha hecho absolutamente nada todavía, y la satisfacción que siente es real, tan real que el cerebro la registra como si el trabajo ya estuviera hecho. La investigación del neurocientífico Wolfram Schultz sobre Dopamine Prediction Error en los años 90 demostró algo que cambia todo. La dopamina no se libera únicamente cuando logramos algo, sino cuando anticipamos el logro. El cerebro recompensa la expectativa con la misma intensidad que recompensa el resultado. Y cuando compartes tu plan y recibes aplausos, tu sistema de recompensa ya cobró. La motivación para ejecutar se desploma porque neurológicamente ya llegaste. Dos caminos distintos llevan aquí. Hay quienes cuentan por entusiasmo genuino, porque su emoción es tan grande que no cabe adentro y necesitan compartirla. Y hay quienes cuentan porque necesitan que alguien más valide la idea antes de sentir que tiene permiso de existir. Dos impulsos diferentes, el mismo resultado. La energía se fue antes de que el primer paso se diera. ¿Te suena? Quizás la próxima vez que sientas la urgencia de contar, esa urgencia misma sea la señal de que todavía no es momento de hablar. Hay planes que necesitan silencio para sobrevivir. El aplauso anticipado es el enemigo más amable que existe. Número 3. El perfeccionismo que se disfraza de estándar alto. El escudo más elegante contra el fracaso. Hay personas que reescriben el primer párrafo de algo 14 veces y nunca llegan al segundo. Personas que ajustan los colores de una presentación durante horas, pero nunca la presentan. Personas que dicen no está listo con una convicción tan serena que nadie cuestiona. Y desde afuera, esto parece rigor, parece compromiso con la excelencia. Parece que esa persona simplemente tiene estándares que el resto no entiende, pero hay algo que la investigadora Carol Dweck de Stanford identificó en sus estudios sobre Fixed Mindset en 2006 que cambia la lectura completa. Cuando una persona cree que su valor está atado a su desempeño, cada producto terminado se convierte en un veredicto. No es un ensayo, es una sentencia sobre quién eres, y si nunca terminas, nunca te juzgan. El perfeccionismo en estos casos no es amor por la calidad, es terror al veredicto. Hay quienes aprendieron esto en casa, donde solo lo impecable recibía atención. Y hay quienes lo aprendieron solos, después de una exposición temprana al fracaso público que les enseñó que es mejor no mostrar nada a mostrar algo imperfecto. Caminos opuestos, misma prisión de cristal. Si alguna vez has sentido que nada de lo que haces es suficiente para mostrarlo al mundo, no es que tu estándar sea alto, es que tu miedo lo es. Y eso no te hace débil, te hace alguien que aprendió a protegerse de la única manera que conocía. Lo que llamas excelencia a veces es solo miedo con buena postura. Número 4. Esperar el momento perfecto que nunca llega. La procrastinación vestida de prudencia. Piensa en la última vez que alguien te dijo todavía no es el momento, o cuando tú mismo lo dijiste, cuando terminen los exámenes, cuando tenga más dinero ahorrado, cuando los niños crezcan, cuando consiga ese ascenso, cuando me sienta listo. Siempre hay una condición más. Siempre hay un umbral que, curiosamente, se mueve cada vez que te acercas a él. La psicóloga Gabriele Oettingen de la Universidad de Nueva York pasó más de 20 años estudiando lo que llamó Fantasy Realization Theory, y lo que encontró contradice casi todo lo que la cultura popular dice sobre visualizar el éxito. Oettingen descubrió que las personas que pasan más tiempo fantaseando vívidamente con el resultado positivo son las que menos actúan,
No porque fantasear sea malo, sino porque la fantasía le da al cerebro una versión tan satisfactoria del futuro que reduce la energía disponible para perseguirlo en el presente. Esperar el momento perfecto es la versión temporal de esa fantasía. Es vivir en un futuro donde las condiciones finalmente se alinean, mientras el presente sigue exactamente igual. Hay personas que esperan por cautela real, porque aprendieron a medir riesgos con genuina inteligencia. Y hay personas que esperan porque dar el paso significaría descubrir si realmente pueden o no. Y mientras esperan, esa pregunta nunca se responde. Y no responderla duele menos que responderla mal. Si llevas años esperando que algo se acomode antes de empezar, pregúntate esto con calma. ¿Estás esperando el momento correcto o estás evitando el momento real? A veces la prudencia y el miedo se visten igual. Solo tú sabes cuál estás usando. Número 5. Investigar infinitamente en vez de actuar. El laberinto confortable de la preparación eterna. Hay algo que pasa en silencio todos los días, en millones de pantallas. Alguien quiere emprender un negocio y lleva 8 meses leyendo sobre modelos de negocio, viendo entrevistas de emprendedores, llenando hojas de cálculo comparativas y todavía no ha hablado con un solo cliente potencial. Alguien quiere escribir un libro y lleva un año investigando técnicas narrativas sin haber escrito una página. La investigación se siente productiva. Cada artículo nuevo, cada video, cada curso agrega algo al mapa mental, pero el mapa crece y el territorio permanece inexplorado. Daniel Kahneman, cuyo trabajo sobre System 1 y System 2 Thinking le valió el Nobel en 2002, explicó un fenómeno que encaja aquí con precisión. Cuando enfrentamos una tarea compleja y emocionalmente cargada, el cerebro tiende a sustituirla por una tarea más simple que se siente relacionada. Actuar es difícil, investigar sobre actuar es fácil. Y el cerebro, silenciosamente, hace el intercambio sin avisarte. Tú crees que estás avanzando, pero estás girando. Si alguna vez has sentido que sabes todo lo que necesitas saber y aún así no te mueves, no es ignorancia. Es que tu mente encontró un laberinto donde puede caminar sin llegar nunca a la salida, y ese laberinto, aunque sea cómodo, tiene un costo que se paga en años. Saber más no siempre es avanzar, a veces es la forma más elegante de quedarse quieto. Número 6. Entusiasmarse con ideas nuevas y abandonar las anteriores. La síndrome del objeto brillante como estructura de fuga. Imagina a alguien en una reunión familiar. Es Navidad. El año pasado iba a abrir una cafetería. En julio cambió a una tienda en línea. En septiembre era un podcast. Ahora, en diciembre, está hablando de invertir en bienes raíces. Y cada vez que lo cuenta, la convicción es genuina. Los ojos brillan con la misma intensidad. La familia ya sonríe con una mezcla de cariño y escepticismo que esa persona percibe, pero finge no notar. Edward Deci y Richard Ryan, los investigadores que en los años 80 desarrollaron la Self-Determination Theory, demostraron que la motivación intrínseca, la que nace de adentro, necesita 3 cosas para sostenerse: autonomía, competencia y conexión. Y aquí es donde el mecanismo se revela. La fase inicial de cualquier proyecto está llena de autonomía porque todavía no hay restricciones. Está llena de la ilusión de competencia porque aún no has enfrentado los problemas reales. Y está llena de conexión porque la novedad genera entusiasmo compartido, pero cuando llega la fase intermedia, donde el trabajo es repetitivo, los problemas son técnicos y el entusiasmo social se apaga, esos 3 pilares se desploman, y una idea nueva los restaura de inmediato. Lo que parece inconstancia es un cerebro adicto a la fase 1, no a los resultados, a los comienzos. ¿Te ha pasado? Quizás no cambias de idea porque seas indeciso. Quizás cambias porque empezar se siente como vivir y continuar se siente como morir un poco. Todo el mundo sabe empezar. Lo raro, lo verdaderamente difícil es quedarse. Número 7. Compararse obsesivamente con quienes ya llegaron. El espejo deformado que paraliza en vez de inspirar.
Si alguna vez has abierto una red social y sentido algo hundirse en el pecho al ver a alguien de tu edad, con tu mismo punto de partida, viviendo la vida que tú diseñaste en tu cabeza, entonces ya conoces este comportamiento desde adentro. No es envidia, aunque se parece, es algo más silencioso. Es la sensación de que la evidencia está ahí, frente a ti, de que lo que quieres es posible, y que el hecho de que alguien más lo haya logrado y tú no solo confirma algo que ya temías sobre ti. El psicólogo social Leon Festinger propuso en 1954 la teoría de la comparación social, y lo que descubrió es que los seres humanos no evaluamos nuestras capacidades en el vacío, las evaluamos siempre en relación con los demás. Pero hay un detalle que Festinger identificó y que cambia todo. Cuando la comparación es con alguien percibido como similar y ese alguien ha logrado lo que tú deseas, el efecto no es motivación, es amenaza para la identidad. Tu cerebro no piensa si esa persona pudo, yo también puedo. Tu cerebro piensa si esa persona pudo y yo no he podido, algo está mal en mí. Hay quienes se comparan por admiración, genuinamente inspirados, buscando modelos, y hay quienes se comparan como una forma de autocastigo, confirmando una narrativa interna de insuficiencia, dos miradas al mismo espejo, pero una construye y la otra destruye. Si la vida de otra persona te duele más de lo que te inspira, el problema no es lo que esa persona logró, es lo que tú crees que eso dice sobre ti. Y esa creencia, casi siempre, fue plantada mucho antes de que abrieras esa red social. La comparación es información, pero cuando duele así, ya dejó de ser información. Se convirtió en sentencia. Un momento. Quiero hacer una pausa aquí antes de seguir con el número 8. Si ya te reconociste en 2, 3 o incluso 4 de los que acabamos de recorrer, respira. No estoy describiendo defectos, estoy describiendo mecanismos que un cerebro inteligente desarrolló para proteger algo valioso, y el hecho de que los estés escuchando con atención, de que algo adentro se haya movido al reconocerlos, eso ya es distinto, eso ya es el comienzo de otra cosa. ¿Cuál te pegó más fuerte hasta ahora? Guárdalo. Porque los que vienen son más específicos, y presta atención al número 11, porque es el que parece lo opuesto de lo que es. Si este tipo de contenido te interesa, si te sirve esta forma de mirar los patrones que la mayoría no nota, el botón de suscripción está ahí, sin presión, esto sigue. Número 8. Crear planes elaboradísimos que nunca salen del papel. La ilusión de control como sustituto del coraje. Algunas personas hacen esto antes de siquiera darse cuenta. Abren una hoja de cálculo y construyen un plan con fases, plazos, colores, presupuestos y contingencias para un proyecto que todavía no existe en el mundo real. El plan es perfecto, los plazos son razonables, las columnas están alineadas y la persona siente, al cerrar el archivo, una satisfacción real, como si hubiera trabajado, como si algo hubiera avanzado. Lo que Martin Seligman observó en sus estudios iniciales sobre Learned Helplessness, esa sensación aprendida de que nada de lo que hagas va a cambiar el resultado, tiene un primo menos conocido pero igual de paralizante, la ilusión de agencia. Cuando planificas, tu cerebro registra actividad orientada a metas, registra intención, registra esfuerzo cognitivo, y todo eso se siente como progreso. Pero hay una diferencia abismal entre diseñar un puente y cruzarlo, y algunas personas llevan años diseñando puentes que nunca cruzan, no porque el diseño esté mal, sino porque cruzar significaría llegar al otro lado, y el otro lado es desconocido. Si tienes carpetas llenas de planes que nunca ejecutaste, no te falta organización, te sobra. Lo que falta es algo mucho más difícil de poner en una hoja de cálculo. La voluntad de soltar el control y actuar sin garantías. Un plan perfecto que nunca se ejecuta no es un plan, es un refugio. Número 9. Sentirse agotado sin haber hecho nada concreto. El esgotamiento fantasma de quien vive en el futuro imaginado. Fíjate en algo. Son las 6 de la tarde. Alguien está acostado en el sofá. No se movió mucho durante el día. No tuvo una jornada física intensa. No corrió, no cargó, no construyó nada con las manos. Pero está destruido.
Intenta recordar qué hizo en las últimas 8 horas y la lista es difusa. Algo de correos, algo de redes, algo de pensar en lo que debería estar haciendo, y la fatiga es real. No es invento, no es exageración. El cuerpo pesa como si hubiera trabajado 12 horas. Roy Baumeister, el psicólogo que en los años 90 investigó el concepto de ego depletion, encontró que la toma de decisiones y la autorregulación consumen recursos mentales reales. Cada vez que tu cerebro evalúa una opción y no actúa, cada vez que imagina un escenario y lo descarta, cada vez que pelea internamente entre lo que quieres hacer y lo que realmente haces, está gastando energía. La persona que pasa el día debatiendo consigo misma sobre si debe o no empezar algo, está realizando un trabajo invisible agotador. No produjo nada visible, pero su mente trabajó sin parar. Tu cansancio no es inventado, es el precio de una guerra interna que nadie más puede ver. Y reconocerlo no es excusa, es el primer paso para dejar de pelear contra ti mismo. La fatiga más pesada no viene de lo que hiciste, viene de todo lo que no hiciste pero no dejaste de pensar. Número 10. Sabotear oportunidades cuando finalmente aparecen. La mano invisible del miedo de tener lo que se deseó. Imagina esto, alguien que lleva meses, quizás años, hablando de lo que quiere, y un día llega un correo con una oferta, una llamada con una propuesta, una puerta que se abre exactamente donde esa persona dijo que quería entrar, y en vez de correr hacia ella, algo extraño pasa. No responde el correo a tiempo, cancela la reunión, encuentra un defecto en la oferta que antes no existía. Desde afuera, nadie entiende. Desde adentro, la persona tampoco. Solo sabe que algo se apretó en el pecho y que alejarse se sintió como alivio. Lo que los psicólogos llaman Approach Avoidance Conflict explica una de las dinámicas más dolorosas del comportamiento humano. Cuando deseas algo intensamente, pero al mismo tiempo lo percibes como amenaza, tu sistema nervioso entra en conflicto. Quieres acercarte y alejarte al mismo tiempo, y cuanto más cerca estás de obtenerlo, más fuerte se vuelve el impulso de huir, no porque no lo quieras, sino porque tenerlo cambia todo. Tenerlo significa que ya no puedes culpar a las circunstancias. Tenerlo significa que ahora tienes algo que perder. Hay quienes sabotean por miedo al éxito, porque el éxito los expone, y hay quienes sabotean porque en algún lugar muy adentro creen que no merecen lo que pidieron. Dos miedos con el mismo efecto. La puerta se cierra desde adentro. Si alguna vez alejaste algo que querías justo cuando estaba al alcance, no eres autodestructivo. Eres alguien cuyo sistema de protección no distingue entre peligro y oportunidad. Y esa confusión se puede desaprender. Pero primero hay que verla. No siempre se huye de lo que no se quiere. A veces se huye de lo que más se quiere. Y esa es una de las formas de dolor más solitarias que existen. Número 11. Usar estar ocupado como escudo contra el trabajo real. El comportamiento más contraintuitivo de toda esta lista. Y aquí hay algo que la mayoría no ve. Porque desde afuera, esta persona no parece alguien que sueña y no actúa. Al contrario, esta persona está siempre haciendo algo. Responde correos, organiza, ayuda a otros, llena su agenda hasta que no queda un espacio libre. Y si le preguntas ¿cómo estás?, dice ocupadísimo con el tono de alguien que confunde la cantidad de actividad con la calidad de dirección. Pero fíjate bien, todo lo que hace es urgente, nada de lo que hace es importante, al menos no importante para el sueño que dice tener. Esto es lo que Timothy Pykill, investigador de la procrastinación en la Universidad de Carleton, ha documentado durante más de 2 décadas. La procrastinación no siempre se ve como inacción, a veces se ve como hiperactividad selectiva. La persona no está quieta, está ocupada con todo lo que no la acerca a lo que realmente quiere, y esa ocupación cumple 2 funciones perfectas. Primero, le da una justificación socialmente aceptable para no avanzar en lo que importa, porque nadie cuestiona a alguien que dice no tengo tiempo. Y segundo, le da la sensación interna de productividad.
lo cual calma temporalmente la culpa de no estar haciendo lo que sabe que debería hacer. Si tu agenda está siempre llena, pero tus sueños están siempre en pausa, no te falta tiempo. Te sobra miedo, y el miedo aprendió a disfrazarse de productividad. Estar ocupado no es lo mismo que avanzar. A veces es la forma más socialmente aplaudida de quedarse exactamente donde estás. Número 12. Fantasear con detalle cinematográfico, pero congelarse en el paso 1. La disociación entre mente planificadora y cuerpo ejecutor. Hay personas que pueden describir con una precisión asombrosa la vida que quieren. Ven el departamento, ven el escritorio, ven la luz entrando por la ventana mientras trabajan en algo que aman. Pueden sentir la textura de esa vida imaginada y, sin embargo, cuando cierran los ojos y abren la computadora, no saben por dónde empezar. No es que no tengan claridad, tienen tanta claridad que el primer paso real, pequeño, imperfecto, gris, se siente como una traición a la imagen que construyeron. Gabriele Oettingen documentó esto en su investigación sobre mental contrasting en la Universidad de Nueva York. Descubrió que la fantasía pura, la visualización positiva sin contraste con los obstáculos reales, reduce la presión arterial sistólica. Literalmente, relaja al cuerpo, y un cuerpo relajado no tiene la energía fisiológica necesaria para actuar. La fantasía no es el combustible de la acción, muchas veces es su anestesia. Si sueñas con una claridad que asusta pero te congelas cuando llega el momento de hacer algo ordinario y pequeño, no es contradicción. Es que tu mente aprendió que el sueño es seguro y la realidad es impredecible. Y elegir lo seguro no es cobardía, es supervivencia emocional. Pero es una supervivencia que tiene un precio, y el precio se paga en años que pasan sin que nada cambie. Soñar en alta definición y vivir en baja resolución no es un misterio, es un mecanismo, y los mecanismos se pueden cambiar. Número 13. Dar consejos brillantes que nunca sigue. El consejero que se olvidó de sí mismo. Esto es algo que pasa en silencio todos los días. Alguien le dice a un amigo lo que necesita escuchar. Le dice que no tenga miedo, que dé el paso, que confíe en lo que sabe, y el amigo se va sintiéndose más fuerte. Pero esa persona se queda sentada, mirando el techo, sabiendo que acaba de decir exactamente lo que necesita escucharse a sí misma y que no va a hacerle caso. Y lo más revelador no es que no siga su propio consejo, lo más revelador es que sabe que el consejo es bueno. Lo sabe con certeza. Pero hay una distancia entre saber algo para otro y aplicarlo a uno mismo que los psicólogos llaman la brecha de Solomon, Solomon's Paradox, y que tiene que ver con algo muy específico. Cuando piensas en el problema de otra persona, lo ves desde una distancia emocional sana. Cuando piensas en tu propio problema, estás adentro, y desde adentro todo se ve más grande, más riesgoso, más personal. Si eres la persona a la que todos buscan para pedir consejo, pero por dentro sientes que no puedes aplicarte lo mismo, eso no te hace hipócrita. Te hace alguien que ve con claridad cuando el miedo no está en medio. Saber qué hacer y poder hacerlo son dos habilidades completamente distintas. Y a veces la primera es la que estorba a la segunda. Número 14. Necesitar validación externa antes de cualquier movimiento. El locus de control que fue entrenado hacia afuera. Si alguna vez has tenido una idea que te entusiasmó pero que dejaste morir simplemente porque nadie la aplaudió, o peor, porque alguien levantó una ceja, entonces conoces esta señal. No es inseguridad común, es algo que Julian Rotter llamó en 1966 External Locus of Control, la tendencia a creer que los resultados de tu vida dependen más de factores externos que de tus propias acciones. Y esa creencia no nace de la nada, se entrena. Hay personas que crecieron en hogares donde cada decisión requería aprobación, donde hacer algo por cuenta propia no era independencia, era desobediencia. Y hay personas que crecieron en ambientes donde nadie les prestó atención, donde la única forma de existir era producir algo que generara una reacción en alguien. Dos caminos opuestos, misma consecuencia.
Un adulto que no puede moverse sin que alguien desde afuera diga «está bien, hazlo». Jennifer Crocker, en sus investigaciones sobre Contingencies of Self-Worth en 2003, encontró que las personas cuya autoestima depende de la aprobación de otros experimentan una montaña rusa emocional constante. Cada gesto de aprobación sube el ánimo, cada silencio lo derrumba, y en ese vaivén, la acción sostenida se vuelve casi imposible, porque la energía se gasta en leer señales externas en vez de seguir señales internas. Si tu brújula depende de lo que otros opinan, no es que no tengas dirección, es que aprendiste a buscarla donde nunca estuvo. La dirección siempre estuvo adentro, solo que nadie te enseñó a escucharla. Tu vida no necesita aplausos para tener permiso de empezar. Estamos llegando a los últimos 6, y quiero que te detengas un segundo antes de seguir. Si has llegado hasta aquí en la lista, ya has notado cosas que la mayoría no nota. Los que vienen suelen ser los que más calan. Son menos obvios, más paradójicos, más incómodos, y el número 20 es el que la mayoría se niega a admitir. Ese es el punto, no porque sea el peor, sino porque es el más honesto. Tómate un segundo. ¿Cuántos de estos has reconocido en ti? ¿Y cuántos en alguien que quieres? Esa distinción también importa. Seguimos. Número 15. El ritual del empiezo el lunes. La procrastinación temporal como ilusión de compromiso. Piensa en la última vez que dijiste el lunes empiezo, o el 1 del mes, o en enero. Hay algo casi litúrgico en esa promesa. Tiene estructura, tiene fecha, tiene la solemnidad de un pacto consigo mismo y se siente bien, se siente como decisión. Pero fíjate en algo. Si la intención fuera real, ¿por qué no empezar ahora? ¿Por qué necesita una fecha especial, un lunes limpio, un mes nuevo, un año que todavía no empieza? Lo que la psicología llama el Fresh Start Effect, documentado en investigaciones publicadas en Management Science alrededor de 2014, muestra que los seres humanos asociamos fechas simbólicas con la posibilidad de reinvención. Lunes, 1 de enero, cumpleaños, todos funcionan como marcadores temporales que separan al yo de antes del yo que viene. Y esa separación se siente poderosa, pero su poder es ilusorio, porque la persona que despierta el lunes es exactamente la misma que se fue a dormir el domingo. Lo único que cambió fue la etiqueta en el calendario. Si llevas meses repitiendo este ritual, no te falta voluntad. Tu cerebro encontró una forma de renovar la esperanza sin cambiar nada, y esa esperanza reciclada se siente bien el domingo por la noche, pero el martes ya es ceniza. El lunes no tiene magia. El único momento que tiene algo de poder es el que estás viviendo ahora. Número 16. Ser reconocidamente talentoso pero no terminar nada. La maldición silenciosa del potencial. Hay algo que la mayoría no ve sobre esta señal. Ser la persona de la que todos dicen tiene tanto potencial es una de las etiquetas más pesadas que alguien puede cargar, porque el potencial es una promesa que no se ha cumplido. Y cada vez que alguien te dice que eres brillante y que podrías hacer grandes cosas, lo que tú escuchas, aunque no lo sepas, es todavía no has hecho nada. Y esa distancia entre lo que podrías ser y lo que eres se convierte en un peso que crece con cada año que pasa. Heinz Kohut, el psicoanalista que en los años 70 desarrolló gran parte de la teoría de self-psychology, observó que cuando la identidad de una persona se construye alrededor de un ideal grandioso no cumplido, cada intento real se siente como una disminución, porque lo real siempre es más pequeño, más imperfecto, más gris que lo ideal. Y mostrar algo real con sus limitaciones se siente como traicionar la imagen del talento que todos ven en ti y que tú también necesitas mantener viva. Si la frase tiene tanto potencial te persigue desde la infancia, quiero que escuches esto con calma. El potencial no es un regalo. El potencial sin acción es una jaula dorada. Y la llave no es más talento, ni más preparación, ni más tiempo. La llave es el permiso de ser ordinario por un momento, porque solo lo ordinario se termina, y solo lo terminado existe en el mundo real. El potencial es lo que eres antes de atreverte. Lo que eres después, con errores y todo, es algo mejor. Es real. Número 17.
miedo disfrazado de ser realista. La racionalización más sofisticada de la autoprotección. Fíjate qué pasa cuando alguien con este patrón escucha una idea nueva. No dice me da miedo, dice no es viable, no dice no me atrevo, dice los números no dan, y lo dice con una calma analítica que suena a sabiduría. Suena a la persona adulta en la sala, suena a alguien que piensa con la cabeza y no con el corazón. Pero lo que realmente está pasando, muchas veces, es que el miedo encontró el disfraz perfecto, la racionalidad. Daniel Kahneman dedicó gran parte de su carrera a estudiar cómo el cerebro humano construye justificaciones lógicas para decisiones que en realidad son emocionales. Lo que él llama System 1, el sistema rápido, emocional, automático, toma la decisión primero. Y luego System 2, el sistema lento, racional, analítico, construye la explicación que la justifica. Tú crees que analizaste y decidiste, pero lo que realmente pasó es que sentiste miedo y tu mente racional fabricó una excusa que suena a argumento. Si eres la persona que siempre tiene una razón lógica para no empezar, quiero que te preguntes algo sin juicio. ¿Cuántas de esas razones sobrevivirían si el miedo no estuviera detrás? Porque a veces, la persona más racional de la sala es simplemente la más asustada que aprendió a hablar con datos. Hay una línea delgada entre prudencia y parálisis, y esa línea casi siempre la dibuja el miedo. Número 18. Consumir contenido motivacional como sustituto de la acción. La adicción a la inspiración que nunca se convierte en movimiento. Imagina el momento en que alguien abre su teléfono a las 2 de la mañana. No puede dormir, empieza a ver un video sobre disciplina, luego otro sobre mentalidad ganadora, luego otro sobre cómo dejar de procrastinar. Cada video genera una oleada de emoción. Siente que esta vez sí. Siente que mañana va a ser diferente. Y a las 3 de la mañana se duerme con una sensación de propósito que se evaporará con el café de la mañana. Wolfram Schultz, el neurocientífico que estudió el sistema dopaminérgico, demostró que la dopamina responde intensamente a la novedad y a la anticipación. Cada video motivacional es una dosis nueva. Cada frase inspiradora activa el circuito de recompensa. Y el cerebro, que no distingue entre inspiración sentida e inspiración aplicada, registra esa activación como si algo hubiera cambiado. Pero nada cambió. Solo el estado de ánimo. Y los estados de ánimo, como demostró la investigación de Sonja Lyubomirsky sobre la Hedonic Treadmill, vuelven a su línea base con una regularidad predecible. La emoción del video dura horas, la parálisis dura años. Esto no es motivación. Esto es el equivalente emocional de comer sin digerir. Y la persona que lo hace no es perezosa. Es alguien que tiene hambre de cambio pero que aprendió a saciarla con sucedáneos. Sentirte inspirado no es lo mismo que moverte. A veces la inspiración constante es la forma más confortable de no dar un solo paso. Número 19. Sentir culpa por descansar aún sin haber trabajado. El ciclo de vergüenza que alimenta la parálisis. Esto es algo que pasa en silencio y que rara vez se dice en voz alta. Alguien pasa la tarde sin hacer nada productivo y en vez de descansar, está atrapado en un estado extraño que no es ni descanso ni trabajo. No puede disfrutar de una película porque siente que debería estar haciendo otra cosa. No puede trabajar porque no tiene energía. Y no puede descansar porque no siente que se lo haya ganado. Así que se queda en un limbo que no recarga ni produce y que al final del día deja una sensación de vacío y vergüenza que se acumula como deuda emocional. Kristin Neff, la investigadora que sistematizó el concepto de self-compassion en 2003, encontró que las personas con baja autocompasión entran en ciclos de autocrítica que, lejos de motivar, paralizan. La culpa dice deberías haber hecho más. La vergüenza dice eres el tipo de persona que nunca hace nada. Y esa escalada, de culpa a vergüenza, de lo que hice a lo que soy, convierte lo que podría ser un día improductivo cualquiera en una confirmación de identidad. Ya no es que no hiciste nada hoy, es que eres alguien que no hace nada, nunca. Y contra esa narrativa, empezar mañana se siente no solo difícil, sino inútil.
Si no puedes descansar porque sientes que no te lo mereces y no puedes trabajar porque no te queda energía, el problema no es tu productividad. El problema es que confundiste tu valor con tu rendimiento, y esa ecuación, aunque la aprendiste hace mucho, no es verdadera. No necesitas ganarte el derecho a existir en paz. Ese derecho ya es tuyo. Siempre lo fue. Y aquí estamos en el número 20, el que guardé para el final porque es el que más gente reconoce en silencio y menos gente dice en voz alta. Es el que conecta a todos los demás, es el más honesto y por eso el más incómodo. Número 20. Saber exactamente qué hacer y aún así no hacerlo, la brecha más dolorosa de la psicología humana, el abismo entre saber y actuar. Imagínate a los 14 años, o a los 17, o a los 25. No importa cuándo. Hubo un momento en que te diste cuenta de algo sobre ti mismo. Viste con claridad lo que querías. Quizás no los detalles, pero sí la dirección. Supiste con una certeza tranquila que no necesitaba aplausos, que tenías algo adentro que pedía salir. Un proyecto, una vocación, una forma de vivir. Y también supiste, desde ese mismo momento, que había algo entre tú y eso. Algo que no era falta de información, ni falta de recursos, ni siquiera falta de tiempo. Era algo más profundo, algo que la psicología ha intentado nombrar de muchas maneras, y que tal vez la mejor forma de decirlo es simplemente así: sabías el camino y no podías caminar. Albert Bandura, el mismo psicólogo que definió self-efficacy, hizo una distinción que rara vez se menciona en los videos populares sobre este concepto. Distinguió entre la expectativa de resultado, saber que una acción lleva a un resultado, y la expectativa de eficacia, creer que tú específicamente eres capaz de ejecutar esa acción. Una persona puede saber que escribir un libro requiere sentarse y escribir todos los días. Puede saber que emprender requiere tomar riesgos calculados. Puede saber que pedir ayuda requiere abrir la boca. Saber no es el problema. El problema es que el saber está en una parte del cerebro y la creencia sobre lo que tú puedes hacer está en otra. Y esas dos partes no siempre se comunican. Antonio Damasio, el neurocientífico que desarrolló la teoría de los somatic markers en 1994, demostró que las decisiones humanas no se toman solo con información racional, se toman con marcadores corporales, señales físicas que el cuerpo genera a partir de experiencias pasadas. Si alguna vez intentaste algo y la experiencia fue dolorosa, tu cuerpo almacenó esa información, y cada vez que te acercas a una situación similar, tu cuerpo envía una señal de alarma antes de que tu mente consciente siquiera registre lo que pasa. No es pereza, no es falta de voluntad, es tu sistema nervioso protegiendo lo que alguna vez se lastimó. Y aquí viene lo que nadie dice. Esta brecha entre saber y actuar no se cierra con más información, no se cierra con más motivación, no se cierra con más videos a las 2 de la mañana. Se cierra, cuando se cierra, con un acto pequeño, imperfecto, que no se siente como coraje sino como un temblor en las manos. Se cierra la primera vez que haces algo mal y el mundo no se acaba. Se cierra la primera vez que muestras algo incompleto y alguien no te rechaza. Se cierra, paradójicamente, cuando dejas de intentar cerrarla y simplemente haces algo, cualquier cosa, con la brecha abierta. Quizás eso eres tú, la persona que sabe, que siempre supo, que tiene el mapa completo pero los pies clavados. Y si es así, quiero que escuches esto como si alguien que te conoce bien te lo estuviera diciendo al oído. No estás roto, no eres cobarde, no te falta lo que otros tienen. Lo que pasa es que tu claridad llegó antes que tu permiso, y el permiso, a diferencia del conocimiento, no se estudia, se da, y casi siempre uno mismo tiene que dárselo. Saber y no actuar no es el fracaso. Es la evidencia de que algo adentro todavía necesita ser escuchado antes de que los pies se muevan. 20 comportamientos. Una sola verdad silenciosa debajo de todos ellos. Las personas que sueñan en grande y no actúan no son vagas, no son débiles, no les falta disciplina, ni motivación, ni inteligencia,
Lo que les pasa es algo mucho más humano que todo eso. Aprendieron, casi siempre sin darse cuenta, que el sueño es seguro y la realidad es donde se puede perder. Y mientras el sueño viva solo adentro, permanece perfecto, intocable. Nadie lo puede juzgar, ni arruinar, ni quitar. Sacarlo al mundo significa exponerlo a la imperfección, y para un cerebro que asocia la imperfección con el peligro, eso se siente como una amenaza real. Pero hay algo que la investigación también muestra, algo que Bandura, Seligman, Oettingen y tantos otros han confirmado desde ángulos distintos. La creencia en tu propia capacidad no es algo con lo que se nace, se construye, y se construye de una sola manera, haciendo cosas pequeñas, imperfectas, reales y sobreviviendo. No se construye leyendo sobre ellas, no se construye planeándolas, se construye viviéndolas. El primer paso no necesita ser grande, necesita existir. Si más de 5 de estos comportamientos te llegaron, eso significa algo, no significa que estés mal, significa que estás prestando atención a un patrón que la mayoría prefiere ignorar. Y prestar atención es el acto más valiente que existe en un mundo que premia la distracción. No necesitas transformarte mañana, no necesitas un lunes nuevo, ni un plan nuevo, ni un video nuevo a las 2 de la mañana. Lo único que necesitas, lo que la ciencia y la experiencia humana coinciden en señalar, es dejar de castigarte por lo que no has hecho y empezar a mirar con algo de compasión hacia la persona que cargó con ese peso todo este tiempo. Esa persona eres tú. Y el hecho de que estés aquí, escuchando esto, ya dice más de lo que crees. ¿Cuál fue el más difícil de escuchar? Déjalo en los comentarios. No como confesión, sino como reconocimiento. Porque cuando alguien escribe su verdad, otro la lee y deja de sentirse solo. Y eso, aunque suene simple, cambia cosas. Si quieres seguir con este tipo de observaciones tranquilas sobre los patrones que la mayoría no nota, suscríbete. Sin presión, esto va a seguir aquí. Nos vemos en el próximo.